antes de comenzar en el Ministerio del Colportaje, tenía una empresa distribuidora de joyas. Joyas de plata. Entonces, viajaba por... Doctor, ¿cómo estás? Hoy quiero traerte un testimonio de vida de una líder de iglesia, una líder de colportaje y una líder en el ministerio. Esta señorita o señorita, se llama Carolina. Ella es asistente de colportaje en Chile, pero quisiera hablarte no tanto de las ventas ni la técnica, sino cómo ella comenzó este ministerio. Carolina, hola, ¿cómo estás? Estoy grande. Me gustaría que le cuentes a los colportores cómo vos empezaste, de qué trabajabas antes, cómo fuiste llamada y hoy en día, ¿dónde estás? Sí, bueno, es una historia bien larga, voy a tratar de hacerla corta, pero bueno, la verdad es que de un tiempo a esta parte me di cuenta cómo el Señor me hizo el llamado, ¿ya? ¿De qué trabajabas antes? Yo antes de comenzar en el Ministerio del Colportaje tenía una empresa distribuidora de joyas de plata. Entonces viajaba por todo el mundo trayendo diseños nuevos, incluso venía a vender acá a Argentina a los mayoristas, a Córdoba, Bariloche, etc. ¿Qué son alhajas? Sí, todo tipo de joyas de plata, todo lo que se fabricaba en plata. Entonces viajaba a la India, China, Hong Kong, Tailandia, Italia, por todas partes buscando diseños innovadores. ¿Cuánto valía una joya? Porque yo conozco una joya y es barata. ¿Cuánto valía tu joya una, más o menos? Lo que pasa es que yo vendía al por mayor, pero por ejemplo venía, no sé, y atendía a un cliente aquí en Buenos Aires y me compraba $10.000, $20.000, $30.000 en una hora. ¿Ya? Estamos hablando de montos grandes, ¿ya? Entonces yo a veces en el mes trabajaba 2-3 días en la semana y ya no tenía para qué trabajar el resto del mes, porque con eso ya era suficiente. Vivía muy cómodamente, no me faltaba nada en la parte monetaria, ¿cierto? Pero había un vacío en mi corazón. Mis padres murieron cuando yo era muy chica y siempre traté de buscar a Dios de distintas maneras. Mi papá murió a los 30 años y mi mamá a los 40, y cuando murió mi mamá como que se me acabó el mundo y tenía ese vacío y pensaba también que Dios no existía porque me había quitado a mis dos padres, ¿ya? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, con esta ganancia que tuve de las joyas, estuve 14 años vendiendo joyas por mayor, harto. Comencé a vender cuando estaba entrando en la universidad y bueno, con estas ganancias que tuve, decidí comprarme una casa nueva, 0 paquetes, de 0 kilómetros, ¿ya? Entonces, me compro una casa, viene mi hermano a visitarme y me dice, muéstrame la casa que compraste. Todavía no la habitamos, estaba comprada y demás. Así que bueno, le fui a mostrar la casa a mi hermano y me dice, pero esta no es la casa que querías. Y yo dije, no, pero es que es más barata que la otra. La otra estaba un poco más cara y estaba en un sector un poquito más alto, así de altura, digamos, de nivel, ¿ya? Entonces me dijo, pero ¿tú querés la otra? Y le dije, sí, en verdad tienes razón, quería la otra. Voy a ir a preguntar a la constructora a ver si puedo devolver esta casa y me compro la otra. Así que fui al día siguiente a la constructora y le dije, quiero la otra casa, ¿puedo devolver? Me dijeron, sí, la puedes devolver, pero solo nos queda una casa. Y entonces dije, ya, ¿cuál? Tal cual. Le dije, ya, esa la quiero. Así que tuve que pagar más dinero, unos $12.000 más en efectivo, anulé la compra de la otra casa y compré la otra casa grande que quería. ¿Ya? Bueno, cuento corto, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver, porque hoy en día hacia atrás miro y digo, qué bueno es Dios. Y cómo me hizo este llamado. Llego a esta casa nueva, vamos a verla con mis hijos, y vienen los vecinos que habían comprado la casa de al lado y se van a presentar. Y me dicen así textualmente, tocaron mi puerta, hola, mira, somos los vecinos de al lado, compramos la casa de al lado, soy Elías, me dijo él, soy Nati, ella. Y bueno, desde ahora en adelante nos vamos a tener que ver todos los días y nos gustaría contarle que somos adventistas y queremos invitarte a nuestra iglesia. Sí, y yo dije, bueno, en todos esos años iba a una iglesia evangélica, me crié en un colegio católico, hice la primera comunión, la confirmación, todo lo católico.
pero sentía que no me acomodaba, iba a una iglesia evangélica, la gente se desmayaba, el otro lo agarraba el Espíritu Santo, me asustaba, se asustaba mi hijo chico, entonces no, como que no encontraba. No encajaba. Claro, y vienen estos vecinos, nos dicen esto, y yo dije, bueno, sí, era un día lunes, el miércoles ya estábamos en la iglesia. Qué fácil fue la predicación de ellos. Sí, así, muy rápido. Pero yo también le digo a la gente, a veces se nota cuando una persona es sincera, cuando se nota un cristiano, tiene un brillo especial en los ojos, tiene un semblante que es como de porcelana, no sé cómo decirle, pero se nota cuando una persona tiene el carácter que quisiera el Señor que reflejara, ¿cierto? Se ve. Entonces, bueno, yo dije, bueno, vamos, fui y desde ese día nunca más salí de la iglesia. Sentía que me acomodaba, nadie se desmayaba, nadie le agarraba el Espíritu Santo, no había gritos, no había batería fuerte, no había un hombre solo hablando y que yo repetía nomás. Me llegó al corazón, me emocioné, lloré y de ahí nunca más salí de la iglesia. ¿Ya? Bueno. Después de que vos te bautizaste, ¿cuánto tiempo pasó para recibir el llamado de colportar? ¿O algo pasó en tu trabajo? Un año. Bueno, fueron pasando muchas cosas. Por ejemplo, ahora que estamos acá en Argentina, ¿cierto? En Buenos Aires, creo que aquí fue uno de los lugares donde se afianzó el llamado. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tenía una maleta llena de joyas, $50,000, $70,000 más o menos era lo que tenía en la maleta. Y es como iba a visitar a un cliente con todo ese dinero ahí en la maleta. ¿Qué era tu sistema? Claro, entonces fui a un lugar en Santiago de Chile y me robaron la maleta como con $6,000. Toda la maleta completa. Perdí una gran parte. Después vine acá a Buenos Aires y bueno, hay un hotel al lado del obelisco, me robaron la maleta con todo lo que me quedaba, que eran como $50,000, $45,000. ¿No te agarró depresión? Sí, yo lloraba mal, pero en mi corazón sentía que, bueno, me salté una parte porque cuando llevaba como un año de bautizada, una hermana me habló del colportaje. Y estos vecinos al lado un día me dijeron, Caro, puedes atender a un chico de la iglesia que viene, ayúdalo con su estudio, así textual. Y yo dije, ¿quién viene? ¿Qué estudio? No entendía nada. Y vino un chico, se llamaba David, y se presenta, me dice, hola, soy David, estoy viendo estos libros para una beca, y mi vecina me ha dicho, cómprale, ayuda. Entonces yo le compré por ayudarlo, yo creo que ni siquiera le escuché lo que él decía. Entonces, bueno, estuvo ese chico ahí sentado en mi casa, le compré el poder medicinal de los alimentos y el cuerpo sano. Y ahí lo guardé en el closet y ahí estuvieron hartos años, guardados sin abrir, ¿ya? Y resulta que, bueno, con el tiempo yo me casé, y me enfermé también. Me diagnosticaron fibromialgia, ¿ya? Entonces estaba muy mal en ese tiempo, como física y emocionalmente estaba mal, ¿ya? Y bueno, vengo acá a Argentina, así media mal como andaba, y me roban la maleta. Con todo lo que ya no me podía pasar nada, pero no tenía como salud, estaba mal, ¿cierto? Y encima me quitan el trabajo, que era mi trabajo, era toda esa maleta. Y bueno, yo decía, hacer algo de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué? Ya. Y resulta que me puse a orar, que me quedé así, brazos cruzados. O sea, mi maleta era mi capital. Sí, de todo. Mi trabajo, mi fuente. Es como que te digan, hoy te despiden del trabajo y te quedas así, brazos cruzados. ¿Ya? Entonces, bueno, dije yo me voy a poner a orar para ver qué es lo que quiere Dios de mí. Que sentía que algo quería. Y estuve orando un mes, justo un mes. Y ese mes no generé ni un recurso. Y entonces uno cuando gana harto dinero también tiene un estatus de vida y más gastos también. Entonces se vinieron los gastos, esto y lo otro, y cómo cubrían, ¿ya? Entonces, bueno, oré un mes, voy el sábado a la iglesia, y me dice una hermana de iglesia, ¿cómo estás, Carol? Y yo dije, aquí más o menos, yo creo que se me notaba en la cara también. Y entonces me dice, ¿pero qué pasa? Y le conté un poco. Dice, pucha, yo dije, necesito trabajar, estoy orando a Dios para que me dé un trabajo. Si Él no quiere que yo venda más joyas, porque una vez la abuelita de mi vecina me había dicho, no, claro, que las joyas son de los babilónicos, que no puedes estar vendiendo joyas, no sé qué. Entonces yo decía, bueno, algo tendrá que ver con esto, es cierto que me está quitando todo esto, así tan rápidamente. Y entonces la hermana me dice, ¿pero por qué no comportas, Carol? Y yo dije,
¿qué es eso? Muy raro. Y me dijo lo que hacía Davidito, mi hijo. Su hijo era el que había estado en mi casa. Ya. Sí. Así que la hermana Patricia me dijo, y yo le dije, ¿pero qué inventar libros? Sí, me dijo. Y me explicó un poco, me dijo, ¿por qué no contactaste con el pastor? Llamé al pastor, el pastor me contó maravillas, sí, me hablaba de millones, me contaba muchas cosas. Sí, es que me dijo, yo fui colportor toda la vida, desarrollé mi carrera, Y yo dije, ya, aquí está, son ventas también, dije yo. Son millones, así que ya, vaya ahora. Bueno, en corto, mi esposo me llama un día y me dice, le tengo una sorpresa, vamos a Brasil de aniversario de matrimonio. Así que nos fuimos a Brasil. Y estaba en Brasil cuando me llama el asistente de Julio, el hermano Alexis, dice, hermana Carolina, usted se está preguntando por el reportaje, esto no, que la quiero invitar a ser parte del equipo, así que y yo me puse a llorar, estaba en una tienda y yo lloraba, y yo no sé por qué lloraba. Sentía que me quemaba. Wow. Sí, me puse a llorar y así era todo. Y bueno, los primeros meses no fueron fáciles. El colportaje también terminó de cierta manera con mi matrimonio. Me divorcié con el tiempo. ¿No venían los pensamientos negativos diciendo, ¿por qué no vuelvo a lo que yo sé? No, era, tengo que seguir. Mi anciano de iglesia me decía, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Y se reía de mí. No, yo creo que tú estás mal, porque me acordaba delante de lo que decía el pastor ahí, es una locura. Sí. Y yo sentía que sí, y muchas personas pensaban que era una locura. Mi ex esposo era español, y él me dio mucho la vuelta en la cabeza, que lo que yo hacía de vender libros era lo peor que podía existir en España, era mal visto, que su familia no respetaba, Empezaron los roces, lo otro, que era peor que vuelve la joya, y yo no voy a seguir vendiendo libros. Pero si no me nada, no importa, voy a seguir. Y seguí, orando al Señor también para ver si mi esposo era mi piedra de tropiezo y lo alejara. Y prontamente lo alejó. Así que me divorcié con el tiempo. ¿Cuántos años hoy en día colportaste? Colporté 4 años. Y en los 4 años, puedo decir que para la gloria de Dios tuve años de bendiciones tremendas, considerando la importancia que tiene el ministerio, ¿cierto? Salvando almas, llevando el mensaje a muchas personas, no sé, se me ocurrían cosas que yo creo que son inspiradas por el Espíritu Santo de todas maneras, y se me ocurrió decir, voy a ir a tal lugar. Y ni siquiera sabía yo dónde quedaba, cuántas horas. Yo había escuchado ese nombre en algún momento y se me venía a la cabeza. Y me iba para allá, y me iba una semana, y aparecía un hermano y me decía, tengo casa ahí, tengo que ir, dale. Y pasaban cosas raras, y obviamente que hoy las atribuyo al trabajo. ¿Y después de 4 años te llamaron a ser asistente? No, después, cuando estaba como en el tercer año de colportaje, dije yo, necesito saber más, algo más tengo que hacer, necesito prepararme más todavía. Y se me ocurrió entrar a la universidad, a estudiar nutrición y dietética. Y me fui a estudiar a la universidad. Y en los tiempos que tenía libre, 1 o 2 horas, corría a colportar y me faltaban manos. En ese rato que yo decía, tengo 2 o 3 horas, iba a vender a algún lugar y había 6 personas que me querían comprar. Y yo no alcanzaba a hacer la boleta porque me tenía que ir a la universidad otra vez. Y era una cosa así, bendiciones sobreabundantes. Mucho dinero gané, muchas colecciones vendí. En el día de repente vendía 6 colecciones de todos los manuales, 7, 8 libros, imagínate. Iba, entregaba 6. Y después caminaba y entregaba todo, otro, y yo así, espera que tengo que ir a buscar a mi casa, al auto, y partía corriendo, y así era una locura. Seguro que sí. Una locura, entonces, bueno. ¿Te hago una pregunta más? Sí. Creo que yo tenés que responder. Sí. ¿Qué le dirías a los colportores hoy en día? Bueno, yo principalmente les diría que si sienten un llamado, a veces nosotros pedimos que el Señor nos mande una señal. Dame la señal, Señor. A veces tenemos las señales acá y no queremos verlas. Y le decimos, pero dame otra señal. Y el Señor te llama, te habla, y muchas veces no hacemos caso. O escuchamos a los ancianos, a la familia, a al amigo. Yo creo que tenemos que escuchar acá, porque el llamado es directo al corazón, ¿cierto? El Señor
impresiona nuestra mente, toca nuestros corazones. Y creo que si usted, hermano, ha recibido un llamado de colportaje, un llamado a colportar, un llamado a este ministerio, usted tiene que decir, heme aquí, envíame a mí, y ponerse a los pies del Señor, porque no hay nada más lindo que servir. O sea, no hay un mejor jefe que el Señor, no hay otro. Yo creo que nosotros tenemos que llevar nuestras cargas, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios, nuestras preocupaciones, todo a los pies del Señor y Él va a hacer. No tenemos que preocuparnos de nada más, solo de hacer el plan. Damos gracias a Carolina, oremos por ella porque es un gran desafío mantenerse, porque seguro que hoy en día te puede traer sonrisa, pero también puede ser que tenga bajones, así que oremos por ella. ¿Sí? Gracias, Carolina. Muchas gracias, Tita.